Hola a todos y a todos, bienvenidos al episodio final de la temporada 5 Plaza Constitución. Ya llevamos todo el 2000, tuvimos todo el 2024, cerramos ahora en enero de 2025 nuestra temporada 5. Entonces estamos realizando el episodio 9, si no me equivoco. Así que bienvenido y bienvenida a este episodio final. Y como siempre por Estado Diario, y nos pueden seguir por LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, así que de todas esas plataformas pueden escucharnos y vernos. Hola José, hola Cheche, ¿cómo estáis? Te iba a decir José Francisco. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Tenemos 3 temas por hoy día, así que avancemos. Tú escribiste, voy a partir por ti, Cheche, porque escribiste una columna sobre balance de derecho público 2024. Así que les propongo que hagamos cada uno nuestro balance de los principales temas como tema uno. Tema 2, en la polémica de estos días y estas semanas, la compra de la casa de la familia Allende. Así que veamos los aspectos jurídicos y cómo creemos que se van a desenvolver en el tribunal. Y tema 3, si alcanzamos como siempre, veamos en qué quedó la reforma del sistema político que inició su tramitación en el Senado, pero hay cosas que decir porque parece que se partió para marzo. Así que vamos por partes, si parece, José, empecemos con el balance de derecho público 2024. ¿Qué temas para ti fueron interesantes? ¿O queréis partir tú? Dijimos que partiera Checho ya que sus Voy. Ya, bueno, bueno. Y le copiamos la columna. la estructura. Oye, no, me parece que yo escribí esto del balance del derecho público porque a fin de año siempre se hacen distintos sitios, columnistas hacen balance de la jurisprudencia más destacada en distintas materias, digamos, ¿no? Entonces la idea, pensando en el tipo de cuestiones que tenemos acá, era cómo ampliar un poquito la mirada a otras cuestiones institucionales, siendo importante la jurisprudencia. Pero pasaron obviamente tantas cosas más en el derecho público. Uno nomás de sus pilares era la jurisprudencia. Entonces, junto con ella, hacer un zoom a esas otras materias. Y entre ellas, simplemente por listar algunas cuestiones importantes, obviamente lo más importante es la destitución del ministro Muñoz y la destitución y remoción de la ministra Vivanco, y con ello el fin de una era en la tercera sala de la Corte Suprema, o quizás de toda la Corte Suprema, al menos una década del fin de la era Muñoz, y también el potencial de reconfiguración que tiene la tercera sala, eh, que ya se presentaron las candidaturas para los interesados para ambos cupos, y el 20 de enero, si usted me puede corregir, si la memoria no me falla, están citados al concurso público, a las exposiciones de los candidatos. Em, y hay pero hay candidatos de distintos perfiles. Hay exministros del Tribunal Constitucional, pero hay abogados integrantes, hay académicos que publicitan, busca reemplazar el cupo interno del ministro Muñoz, digamos, ¿no? Después, en derecho administrativo, yo puse sobre la mesa la cuestión de la Contralora, ¿sí? Una larga interinato de Dorothy Pérez, pero también relevaba que comienza con digamos, con la controversia en la Corte de Apelaciones que acoge la ONU contra el dictamen que buscaba rectificar la doctrina de confianza legítima, que ella a su vez estaba cambiando Sí. la jurisprudencia administrativa que ha dejado el excontralor Bermúdez, digamos, ¿no? Entonces, finalmente es confirmada, es titular, con gran votación, digamos, ¿no? Pero a la semana tiene este revés judicial, aunque, digamos, vamos a ver cómo termina esta historia, digamos, ¿no? Pero ahí había una controversia, digamos, que en algún sentido empañaba un poco sus primeras semanas. Y también en derecho administrativo y regulatorio, el debate de permisología este año, no digamos que fue lo único, pero fue bien interesante estos dos proyectos de ley que hemos discutido tanto en este podcast. En el Tribunal Constitucional también pasaron cosas interesantes, simplemente ya para cerrar con un tercer tema, porque toco varios más, pero el Tribunal Constitucional fue interesante no solamente por sentencia importante, varias las comentamos. Acá quizás la ley Corte ISAPRE fue un hit, digamos, fue muy importante. Educación no sexista fue importante. Acaba de salir el fallo de ley de presupuesto.
Pero yo diría que lo más interesante es que estamos hablando de un nuevo Tribunal Constitucional, porque a comienzos de año se nombraron 4 nuevos integrantes, ministros y ministras, que ya venía, por así decirlo, a consolidar una tendencia, un nuevo Tribunal Constitucional que ya llevaba 2 años, digamos, desde la llegada por lo menos de las ministras Yáñez y Marci. Entonces, de aquí desde 2 años atrás a hoy tenemos una reconfiguración importante del Tribunal Constitucional. Y quizás, y con esto termino, lo más interesante es la señal que dio la Corte Suprema de nombrar al ministro Gómez Montoya, que venía de la Corte de Apelaciones, confirmando lo que ya había hecho con el ministro Mera el año pasado, ya el año antes pasado a esta altura, eh, de que en realidad la Corte está dando la señal de que los 3 cupos que tiene la Corte Suprema para designar al interior del Tribunal Constitucional, en el fondo los quiere que sean designaciones judiciales. El pasado la Corte Suprema designaba académicos y ahora está nombrando exministros de Corte de Apelaciones que renuncia para estos efectos, digamos, ¿no? Y la señal que da es que cuando venga el reemplazo de la ministra María Pía Silva, muy probablemente va a ser entonces también una designación judicial. Y 3 de 10 ministros tiene 2 efectos, digamos, ¿no? Uno, en el fondo, recuerden ustedes que la reforma del 2005 lo que hace es sacar integrantes de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional, decía ser el espíritu, o sea, darle una cierta especialidad a la Comisión Tribunal Constitucional distinto a los jueces ordinarios, porque ha habido mucha discusión respecto de esto, ¿no? Y con esto cambia un poco la lógica de la reforma del 2005. Ahora, es verdad, la reforma del 2005 lo que no le gustaba eran estos ministros que tenían doble camiseta. Y por tanto sería neutral respecto a que alguien renunciara a su cargo, digamos, de ministro para entrar completamente al Tribunal Constitucional. Pero había en la discusión la idea de que en realidad la justicia ordinaria y los ministros o jueces son diferentes, digamos, a lo que es un juez constitucional. Bueno, ese debate parece que ahora hay una mutación constitucional con estas designaciones de la Corte Suprema y nada dice que el tercer cupo en el futuro no vaya a también ser una designación judicial. Y por lo tanto hay una discusión respecto de si cómo se compatibiliza estas designaciones con el espíritu. Ahora que estamos, probablemente en la segunda parte vamos a ver esta diferencia entre la regla y el espíritu de la regla a propósito de la cesación del cargo parlamentario. Si hay una infracción, digamos, o hay en algún sentido estas designaciones se oponen al espíritu de la reforma del 2005 que quiso hacer una separación entre la vinculación de tener jueces ordinarios o de pasado jueces ordinarios a ministros del Tribunal Constitucional. Y lo segundo es cómo afecta esto allá un tribunal que está teniendo algunas tendencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo llamé en esa columna que hay una suerte de cerciorari de facto, o sea, las inadmisibilidades están subiendo mucho, cuesta mucho hoy día pasar el corte de la admisión a trámite y la inadmisibilidad, y Es la por sobre admisibilidad el 70% casi la. muy alta en materia de inaplicabilidad estamos hablando, perdón. Sí. Y ahí es verdad, hay una sala que es más formalista que la otra, pero en general uno tiene la impresión de que esto podría aumentar, digamos, con los ministros judiciales, digamos, esa ha sido un poco la tendencia. Y quizás también las sentencias, cuando se falla en el asunto, uno ya está viendo una lógica un poco distinta en el razonamiento, especialmente en materia de inaplicabilidad. Entonces, bien, bien interesante. Hay también una discusión entre los expertos acerca de las posiciones intelectuales, digamos, jurídicos, filosóficas de los ministros que ya se está marcando, pero en realidad la cuestión más de fondo es que se nota este sello judicial. Así que yo diría que esos 3 temas, digamos, ¿no? La institución y, y reconfiguración de la tercera sala en el contexto de la salida de los ministros Muñoz y Banco, lo que pasa en la Contraloría y en permisología en materia de derecho administrativo y regulatorio, y lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, fueron 3 de algunos de los más importantes hitos del año pasado. Buena, bueno, todo bien, el profesor García, porque Sintético, traté de ser sintético. no, además, temazo. Y ahí quiero darte la palabra, José, pero me acordé, no sé si un día lo dijiste en on o en off, pero algo así como lo siguiente, tú me corregís, pero como que este programa, Plaza Constitución, quería abordar temas regulatorios y al final del día la coyuntura institucional como que nos fue encontrando todos los meses. Entonces, al final, y lo que dice Cheche es muy claro, o sea, si uno hace un resumen, tiene luces regulatorias, pero asociadas a la institucionalidad, que son casi lo más relevante del año, en el tema judicial, en el tema de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y más allá de sus sentencias, curiosamente, son otros elementos los que están marcando el año. No sé cómo lo veis tú, ¿te acordás cuando alguna vez lo comentaste, José?
Sí, yo creo que este año fue como un año más de coyunturas que tal vez de tanto, de que uno pudiese como identificar una sentencia así que te llamó la atención, que fue la sentencia del año, o el dictamen del año, más allá de, como tú comentaste, ahí, lo de la Contralora, que fuera último, digamos. Y por lo mismo, cuando conversamos de que íbamos a hablar hoy día, y sabiendo que ahí llegaba más el profesor Chet iba a precisar su columna, yo le di una vuelta, fíjate, a todas aquellas regulaciones que se habían publicado, dictado durante, o que habían entrado en vigencia, en el fondo, durante el 2024, que me parece que son relevantes, que acá en algún momento las comentamos, pero, por ejemplo, la ley de delitos económicos y ambientales, que a partir de septiembre, en el fondo, ya hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que, si bien en el fondo ese es un tema que más adelante nosotros vamos a poder conversar respecto de si era o no eficiente, relevante, si tenía sentido que todos estos delitos pasaran, o sea, que todo, que fuese un número tan grande de delitos, en el fondo que pasaran a ser delitos económicos, si eso es o no algo como una política pública correcta, digamos eso, que le vamos a dar una vuelta, pero me parece que como que no hay que olvidar, como que uno de repente no te acordás cuántas leyes se dictaron en un año y empezás a hablar de la nueva ley y después te das cuenta que fueron muchos años y ya no es nueva, digamos. ¿Cachai? Pues esto fue una norma que me parece que es relevante, que tenemos que darle una vuelta también de cuáles van a ser los criterios, cuál va a ser el caso emblemático también. Gran parte, yo me imagino, de todos pasamos harto poniéndole ojo a los modelos de prevención del delito, digamos. Las empresas tuvieron que actualizarse, ver en el fondo cuáles van a ser los criterios de si basta con ese modelo, si cuáles son los estándares que se van a cumplir. Creo que esa parte regulatoria va a ser interesante de ver cómo sigue. También con la ley de protección de datos, que yo creo que acá podemos hablar de la nueva ley, digamos, que se publicó, la agencia que entró en vigencia, también me parece que son temas que si bien en el fondo quedaron como, no pasaron desapercibidos por la coyuntura, pero sí son relevantes de ponerle ojo, digamos, a cómo se va a implementar esa normativa. Y lo otro que también yo le di una vuelta, fíjate tú, fue como, aquí claro, todo lo que te dijo también, pero a mí me impresionó que el 2024 hubo mucha regulación financiera que estuvo también como en la palestra, digamos. O sea, basta ver esta semana donde tenemos hartas formalizaciones, el rol que está cumpliendo la CMF. Creo que eso también, a modo como de derecho regulatorio, es bien interesante. Al menos a mí me interesa bastante. Me parece que ponerle como atención a aquello, digamos, es algo que tenemos que va a ser algo como común, digamos, ¿cachai? Que esto ya no va a ser solo para ciertos abogados o en ciertos casos, sino que es algo que vamos a ir viendo cada día más. Yo creo que como que agregaría esos temas también a lo que se dijo. Total, total. Me quedo con... Es cierto, yo creo que lo que tú decís, sobre todo en los tres temas, yo creo que CMF se ha transformado en referente para el mundo privado, una entidad muy prestigiosa. Por eso que alguna vez hablamos del caso Factop y cómo la afectó, eh, curiosamente, en el órgano más legitimado de la agencia, por el nuevo modelo, este modelo colegiado, el modelo de la... bueno, pero yo creo que ese es un tema que podríamos incluso más adelante tratar de hacer un zoom sobre cómo opera una agencia de esas características. Y luego ley de datos que ya es como, ¿cuánto tiempo se demoró? 7 años más o menos, aproximado. Y por lo tanto era como el hit del año 2024 y ligado a ley de delito económico, en lo cual obviamente todas las empresas al final se empezaron a ajustar a este nuevo estándar legal y todos los penalistas están haciendo compliance para efectos de que no se incurran en las causales que les tenían a la ley. Pero ahí yo me tengo que ver una cosa que decía Cheche, eh, a partir de lo que dice él, que yo creo que la tercera sala, la nueva tercera sala, el nuevo Tribunal Constitucional, eh, esta idea de los últimos 10 años, yo creo que vamos a estar en presencia de una nueva forma de entender el derecho chileno. Y lo quiero decir así, es decir, la forma en que entendemos los derechos fundamentales, sobre todo. Y ahí hago la comparación entre tercera sala y Tribunal Constitucional. Porque lo que tenían en común, si pudiéramos fijar un punto en común, no sé si será correcta la comparación, ahí me corrigen ustedes, que ambos tribunales al final del día estaban abiertos a la tutela de derechos fundamentales. Es decir, la interpretación muy expansiva y extensiva de la Corte Suprema, y porque el tribunal, al inverso de lo que está ocurriendo ahora, habría conocer muchas causas, y en su gran mayoría son derechos fundamentales, en particular debido proceso, igualdad, son los derechos más recurridos. Pero al final, si tú tenías una conformación de la Corte Suprema nueva, y lo más seguro es que se vaya a producir una restricción
en la forma expansiva de entender los derechos fundamentales, por un lado, y ya por el solo hecho formalista de la admisibilidad hay una restricción al Tribunal Constitucional como vía para hacer valer los derechos de las personas, y por lo tanto vamos a tener que evaluar en unos meses más cómo está dibujándose el escenario de tutela de derechos fundamentales en Chile. Porque el TCE obviamente que no es un controlador directo de los derechos fundamentales como mecanismo de tutela, pero sí lo hace indirectamente, porque al final, cuando declara inaplicable una norma porque afecta a derechos, es porque en eso está. Y por lo tanto yo creo que hay que, estamos como en una transición, curiosamente, post proceso fracasado constituyente, hacia una nueva forma de entender que curiosamente a lo mejor va a ser menos expansiva que como venía haciendo la última década, con distintos integraciones en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. Y yo creo que ahí Cheche lo decía también sobre el Tribunal Constitucional. Yo no tengo tan claro, para ser sincero, si la impronta es más judicial o no. ¿Por qué lo digo? Porque Ustedes, perdone, Dale, pues, Tomás, sí. ¿ustedes creen que por el hecho de que ahora los nuevos integrantes sean ministros, o sea, yo me imagino que ahí va a haber un cambio, pero usted, ¿cuál es la idea de ese cambio que Tomás ¿En la Corte o en el Tribunal? con el Tribunal Constitucional, perdón? O sea, en el fondo, si esa integración te va a hacer un cambio de lo que tú estás planteando ahora, Yo o creo que en dos cosas. Uno, que entren menos causas, por lo tanto voy a tener sentencias a lo mejor más puntuales y relevantes como ha sido en el año, ¿no? Porque tenemos pocas, no tantas sentencias, pero bien clave. Es decir, ley corta y sabre, lo hemos comentado acá, eh, fijó más una atribución ¿no? al presidente de la República de iniciativa exclusiva, que es la salud, que antes no era. Y por lo tanto, el tribunal sí produjo un impacto en una sola sentencia, o educación no sexista, sí que notó una teoría del género en la sentencia propiamente tal y bien redactada por el juez Mera. Entonces, quiero decir que podemos estar en presencia de menos sentencias, pero con más intensidad de fondo, eventualmente. Y yo creo que por ahí, porque por ejemplo en materia, yo escribí una columna sobre las últimas sentencias de multa y hay una lógica que es distinta. Antes también la leí por acá para que vean que hago la pega. entonces, y yo creo que una lógica diferente es entender la relación administración-administrado. Y por lo tanto, y que son pocas sentencias, pero con dos o tres ya tenéis claro que hay una vinculación en que hay una mirada pro administración distinta a la antigua integración, es mucho más pro administración, claramente. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a estar en presencia de una nueva forma de entender nuestro derecho público, sobre todo derechos fundamentales, sobre todo en esta idea del debido proceso, incluso me atrevería a decir en ese derecho particular. Pero bueno, y también yo creo que lo que otro que marcó demasiado es la crisis del Poder Judicial. Yo creo que el terremoto más gigante, bueno, lo titulamos así, creo, uno de los capítulos, pero va a llegar una cuestión que siempre que cuesta avanzar, que la reforma judicial se presentó, una buena reforma en general, lo comentamos acá, pero entiendo que le ha costado avanzar en el Congreso. Entonces, veamos a ver si esa crisis lleva un impacto o pasado el problema, vuelve a todo un curso que nos ha costado salir de estas complicaciones. ¿Qué les parece De si Tomás. pasamos? Dale, dale, No, dale. para cerrar muy cortito. Sí, yo creo que por lo menos el tipo de cuestiones, no sé, que el tipo de cosas que yo miraría respecto de lo que decía la José, o sea, cuál es el impacto que pueden tener 2 ministros hoy y 3 ministros mañana en el Tribunal Constitucional de impronta judicial, es que, claro, las cuestiones procesales podrían tener quizás mayor importancia, y eso se ve, como discutíamos antes, en las barreras de entrada a los requerimientos de inaplicabilidad, que han bajado, comentamos sobre las cifras en algún podcast anterior. Han bajado a la mitad, por lo menos. O sea, las cifras son bien impresionantes, y además los requerimientos acogidos también han bajado muy brutalmente. Pero yendo más al fondo del asunto, como la inaplicabilidad siempre son una discusión sobre la teoría del caso, la contraparte, pero especialmente el que está como requerido, digamos, ¿no? O se opone al requerimiento, básicamente va a tratar de deshacer la teoría del caso de la contraparte sobre la base de que es una cuestión de mera legalidad, un asunto de legalidad, La tesis. una controversia de legalidad. Entonces, y dado que eso en la práctica es lo decisivo,
no es para resolver el fondo, pero siempre en el fondo ese es el debate, uno de los debates principales, por lo menos la defensa que uno pone al requerimiento. La pregunta es si los ministros judiciales van a tener tesis de lo que es la cuestión de constitucionalidad, lo que es la cuestión del el conflicto de legalidad, de mera legalidad, y si eso va a tener más sofisticación procesal o simplemente va a ser más formalismo. Y el Tribunal Constitucional no tiene tesis muy sofisticadas hoy día sobre estas cuestiones, digamos, ¿no? De hecho, ahora recién tuvimos el seminario, la conferencia de ICONES en Derecho Público, y uno de los temas que se discutía bastante cuando habían paneles de justicia constitucional es esto, digamos, no hay, falta más precisión técnica, conceptual, digamos, ¿no? Del Tribunal Constitucional en sí inaplicabilidad sobre estas cuestiones. Entonces, uno esperaría que los ministros judiciales, eso es lo que yo diría que hay que mirar, ¿sí? Que van a Mira, enfrentar perdón, un grupo. ¿te puedo interrumpir 2 segundos? A ver si va en la línea con lo que... Es que pareciera ser que no es tan claro cuándo se produce la inaplicabilidad. Es Claro, qué decir, interpretación, qué es aplicación. O sea, la pregunta es si van a apoyar ahí las doctrinas, en el fondo procesales, ellos van a traer potencia a eso, digamos, porque ¿no? Yo- me pasa que, mira, el tribunal anterior, con lo bueno y con lo malo, el hecho o los hechos eran muy relevantes. Yo creo que los hechos han cedido un poco a la discusión normativa. Entonces, a lo mejor ahí hay una impronta muy formalista, puede ser. No tengo, porque los hechos ya no son tan relevantes en mi juicio. Oye, y lo último que le puede gustar a la José es que se me había quedado en el tintero que para los que siguen libre competencia fue el año de las colusiones, digamos, ¿no? Ahí los requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica en materia de colusión fue como bien fuerte, digamos, y el año cerró con los casos de colusión de casinos físicos, que generó harto debate, en fin, digamos, ¿no? Pero yo diría, así como titular rápido, para avanzar en el otro tema, en libre competencia, el año de la colusión, digamos, y ahí el rol de la Fiscalía Nacional Económica destacado en esta materia. Totalmente. Vamos al siguiente tema. Yo creo que nos va a durar este tema y ahí vamos a ir cerrando, porque llevamos 20 minutos y queremos llegar a 30 y no latear más como objetivo de fin de ciclo. Compra la casa del expresidente Allende, en la cual son dueñas en comunidad la senadora Isabel Allende y los herederos de su otra hermana, entre ellos la ministra de Defensa Maya Fernández, y por lo tanto se generó una polémica hasta que está en el Tribunal Constitucional, venimos hablando de él y vamos a terminar ahí, sobre si se infracciona o no, en el caso de la senadora, el artículo 60, el cual dispone que cesará en el cargo del parlamentario que celebre contrato con el Estado. Básicamente esa es la hipótesis. En el caso de la ministra hay una prohibición de celebrar contrato con el Estado. Entonces aquí voy a hacer una síntesis. Si les parece, hay 2 tesis. Una tesis más de regla, que ocupando la palabra de Cheche, que en el fondo es celebrado el contrato, hay contrato, debería operar la aceptación. Y otra tesis, en la cual estoy yo también entre algunos, que en realidad hay que examinar el contrato, pero hay que examinar el objetivo, la finalidad del artículo 60, en el cual cuando se crea incluso del 833, el vocablo actual es más bien la probidad y evitar los conflictos de intereses de los parlamentarios en el ejercicio de su cargo y por lo tanto, mientras eso no concurra, no habría infracción. Les doy la palabra, José, quería empezar tú y después yo doy mi opinión al final, si les parece. Solo para agregar una ley, Dale. en el ejercicio de estos días que yo he tratado de hacerlo de esto podría haberse hecho ustedes tienen la sensación que esto nunca se o sea, no la sensación, esto nunca se pudo hacer, quiero saber la opinión de ustedes, digamos, o sea, ¿De otra manera? sí, no de otra manera, pero No, me parece una manera. Ese dice la de una manera, ok, ya, esa es tu ¿De opinión. otra manera podría no haberse hecho o no se debía haber hecho nunca? Lo que pasa es que, no sería esto nunca, lo que pasa es que me resulta complejo, más allá de tu punto de la infracción, yo estoy contigo en la teoría de que hay que ver cuál es la idea en el fondo de la norma y afectar la probidad más que tal vez irnos al texto literal. Pero a mí todavía me cuesta creer, yo soy de aquellas que llevo una semana dándome vuelta de cómo todas estas personas, que no son personas que no llevaban trabajando tiempo en la administración, ellos se enfrentan a esto, incluido Contraloría, digamos, no hizo ningún reparo
¿había ahí otra interpretación que no se ha dado cuenta de ella, tal vez como para en el fondo no seguir escalando y no entrar? Porque al final hoy en día uno ve que hay muchas teorías, digamos, y hay muchas posiciones de que la compraventa ya se perfeccionó, entonces no podemos irnos a la resiliación, que eso sería un absurdo, digamos. Entonces, Doble sanción, doble infracción y fracción. si preguntas, ¿habrá habido alguna teoría de que se podía hacer y por eso continuaron con ellos? Pues yo esto es solo conjeturas, obviamente, Gaspo, ¿no? Pero me cuesta, fíjate tú, viejo. Lo que yo veo ahí, pero en el ámbito de la especulación, pues es que era una sucesión. Y por lo tanto, no necesariamente Sí. porque no es entre comillas, no es la senadora ni la ministra directamente, ellos son herederas de esa clase en una comunidad. Ahora, la comunidad no arma personas jurídicas, entonces vamos a darnos vuelta persiguiendo en la cola, básicamente, porque el argumento se muere a los 30 segundos, por decirlo así. Pero yo entiendo, o ¿Qué sea, opinas? Para no critiquemos al gobierno, no justifiquemos al... no, quiero decir que no, sí. Yo también tengo una tesis como, no sé si amarilla acá, porque es como fuerte mi tesis, pero quiero hacer un matiz con algo. Yo encuentro que todos estos días los civilistas han salido a darnos como lecciones de cómo interpretar el fondo del código y la Moralista. interpretación de la ley y los contratos. Pero Sí. y yo creo que en el fondo, del punto de vista como de la opinión legal, tienen razón en el sentido de que como el DL 1939 aplica las normas de derecho común y acá opera el Código Civil, en ese sentido tienen razón. Pero hay un sentido en que no tienen razón. Es que en el fondo el derecho constitucional tiene sus propias normas de interpretación y el Tribunal Constitucional lo ha dicho en todos los tonos, digamos, ¿no? Uno no va al Tribunal Constitucional a aplicar las normas de interpretación de la ley del 19 siguiente o las normas de interpretación de los contratos. El Tribunal Constitucional interrumpa una cosa, perdón, solamente por decir que tengo toda razón, porque además el Tribunal te Pero luego voy a disentir de ti, Tomás. Para allá, pero luego voy a discutir. quiero decir que el Tribunal te podría decir, bueno, ¿y qué viene usted si su norma es inconstitucional? Ojo, a eso quiero decir que no podéis interpretar desde la ley hacia la Constitución. Da lo mismo el resultado. Yo estoy de acuerdo. Entonces, mi primer paso como metodológico es como reivindicar la autonomía interpretativa que el derecho constitucional o el Tribunal Constitucional tiene respecto en esta materia, respecto de la norma de interpretación de la ley. Y mis amigos civilistas se pasan muy rápido, digamos, a dar ese paso, digamos, y aplicar el DL 1939 y las normas del Código Civil. En el fondo ellos tienen razón, creo yo, con el resultado final, pero se saltan este paso que para los constitucionalistas y para el Tribunal Constitucional es importante. Ahora, dicho eso, y la interpretación sistemática y finalista de la Constitución es importante. Yo creo que el textualismo, el originalismo, son todas tesis medias desacreditadas, de menos uso, y la interpretación sistemática y finalista. O sea, yo interpreto una norma en un contexto, digamos, ¿no? Y tengo que mirar varios elementos. Yo creo que eso es lo que hace el Tribunal Constitucional y para nosotros más o menos pacífico esto. Ahora, lo que pasa es que efectivamente, cuando uno mira las normas constitucionales, si aplicamos, digamos, la taxonomía dworkiniana, para hacerlo muy simple, todas las normas constitucionales se comportan como reglas o como principios. Y los principios son mandatos de optimización, usualmente son vinculados a los derechos fundamentales, etcétera. Y eso tiene y no quiero dar la lata de pelado, pero en el fondo tiene una serie de consecuencias. Pero una regla como la cesación del cargo parlamentario, en la hipótesis que escribió Tomás Clarita, es una norma constitucional, pero se comporta como una regla. Y ahí me parece que en el fondo el componente textualista es mucho más fuerte. Y la tesis de la finalidad o el objetivo de la norma me hace menos peso. Esta idea de que en realidad no hubo defraudación, no hubo daño, el valevista no se cobró, en realidad aquí se hace una distinción entre el acuerdo de voluntades, que es el contrato, y la escritura pública, que lo perfecciona, versus la tradición, que es la inscripción. Y en realidad, y los civilistas yo creo que han dado la respuesta correcta. Pero para mí el punto de fondo es que la norma constitucional 60, en esta hipótesis en particular, se comporta como regla. Y me parece que hay poco margen para que haya diferencia para el objetivo, la finalidad, etcétera. Y en ese sentido me parece que estoy por así decirlo, estoy con los compañeros constitucionalistas en el sentido de darle autonomía interpretativa, pero no estoy de acuerdo en el resultado, que hay que mirar a la finalidad, a los objetivos, en fin. Pero bajo esa lógica que yo creo que bueno, incentivo en ello, pero por los resultados. Perdón, Tomás, déjame cerrar para cerrar el análisis. Obvio. Y luego, todos los constitucionalistas sabemos
que en el fondo está la Constitución, el código, digamos, ¿no? Con esta regla que a mí me parece clarita. Y luego está la práctica constitucional, que es lo que también llamamos la Constitución no escrita. Y todos sabemos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, igual que en materia de declaración de inconstitucionalidad de personas, partidos, movimientos políticos, en democracia, porque es verdad que está el caso Glomir Almeida y el PS Almeida, pero en democracia jamás se ha acogido inhabilidad en ningún sentido, digamos, ¿no? Literales, literales. Y declaraciones de inconstitucionalidad, que no es el mismo caso, pero el precedente más fuerte es el movimiento Nueva Patria Sociedad. En el fondo, el Tribunal Constitucional tiene una tesis de mucha deferencia con las autoridades electas y sacarlas por secretaría o sacarlas incluso ante una infracción constitucional. Entonces, una cuestión de la regla constitucional, pero hay que ser ciego para no ver la práctica constitucional. Ahora, eso no significa que un grupo parlamentario, primero republicano y luego los de Chile Vamos, vayan a plantear esta cuestión al Tribunal Constitucional. Pero no hacerse cargo de los precedentes en esta materia es mal constitucionalismo también, porque los precedentes son muy fuertes. Y yo no descarto que esta sentencia sea o unánime o algo así como 9-1, 8-2 a lo sumo. Esas serían mis probabilidades, digamos, ¿no? De que se rechace el requerimiento, digamos, ¿no? No, sí, a ver, vamos por partes. Concuerdo con todo lo que decís, menos en tus resultados sobre la aplicación de la regla. ¿Pero por qué razón? Porque, por lo último que tú decías, yo creo que eh, la interpretación, voy a partir así, un poco, la Constitución es su interpretación, básicamente. Y para eso existe el método constitucional, de interpretar la norma constitucional, sea regla, sea principio. Y eso, y entre esos valores que tienen que estar ahí, más allá de la técnica, quiero decir una generalidad, pero ir solamente a la regla nos haría ir a discutir que todo contrato suscrito con el Estado hace cesar. Bajo esa lógica, el contrato de cuenta electoral que se celebra con Banco Estado sería inconstitucional. Y como dijo el TC, incluso los contratos de préstamo de dinero de Banco Estado a un parlamentario en ejercicio, como fue el caso de Guillé o fue el caso de Goich en 2017, no están en el artículo 60. Por lo tanto, la regla, la interpretación como regla, a mi juicio, es clara que no puede producirse porque habrán contratos, por ejemplo, si hubiesen donado la casa, todos estaríamos felices, iríamos a abrazar a la familia Allende, pero sería igual tendría que cesar en el cargo. Bajo esa lógica, en el contrato de donación haría cesar en el cargo. Por lo tanto, la mera celebración de un contrato, a mi juicio, no responde a los casos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para conciliar la regla eventual con la interpretación constitucional y una cosa que está en todos los otros fallos, que es el principio democrático? Entonces, examinar la regla de acuerdo a su objeto es lo único que te permite llegar a dos resultados, o que la infraccionó o que no la infraccionó. Y en ambos casos te permite conciliarlo con el principio democrático. Y por lo tanto, si la persona vulneró la probidad, vulneró los conflictos de intereses, cesará en el cargo y el principio democrático cederá porque la norma operó. ¿Ok? Pero en el caso en que no se infraccionó, el principio democrático se sostiene en que no hubo infracción de la finalidad. Y por lo tanto, a mi parecer, esa lectura permite conciliar todos los valores en juego. Pero bueno, como estamos hablando de lectura e interpretaciones, podemos llegar a resultados diferentes. Le tengo que decir una cosa. José, porque vamos a dar la palabra a ti, estamos en el tiempo, pero Me parece que está muy bien Sí. explicado y comparto el criterio, así que Da- atengamos el tiempo. eso, estimadas y estimados, por lo tanto vamos a ir cerrando cada uno de unas palabras al cierre. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos seguir la próxima temporada, que esto es un ciclo largo de distintas temporadas. Vamos en la quinta, ojalá que podamos tener la sexta. Eh, Así que muchas gracias por seguirnos. Hubo cierto grupo de personas que nos siguieron fielmente, a aproximadamente 200 personas, un poquito más, que fueron pacientes en escucharnos y vernos. Así que muchas gracias por eso por mi lado. José Chechi, le doy la palabra para que nos despidamos. Yo también quiero agradecer a los que nos escuchan, agradecer a ustedes también por darme la oportunidad. Me parece que es un buen ejercicio esto de poder conversar de repente de cosas que uno en la semana y en el día a día con la pega no tienes el minuto para decantar, y creo que esta reflexión de 30 minutos esperemos que sirva.
Sí, yo también, un gusto a los que nos han escuchado, a los que nos han hecho comentarios. Es verdad, hay una banda de nerds igual a nosotros que ha seguido esto atentamente y en distintos lugares comentan, en fin, es muy entretenido y ha sido un placer estar con usted, digamos, ya aprovecho también detrás del podcast, además tenemos del programa Plaza Constitución, hay mucha gente, equipos detrás, digamos, ¿no? De Estado Diario. eh, Ayudándonos a que esto salga, digamos, y salga bien y con buena, digamos, tecnológicamente de manera muy sofisticada y en todas las redes, digamos, de Estado Diario que comentaba Tomás. Así que un gusto estar con usted. Muchas gracias a la gente que nos ha estado ayudando, a Raúl Urbina en particular, pero en él agradecemos a mucha gente, digamos, que está ayudando a este programa a que sea posible. Así que nada, pues, como diría la Presi Bachelet en algún minuto, nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo, esa es la idea. Así que, como dices tú, aprovecho de agradecer a Estado Diario que nos ha soportado y cree, confía en nuestras habilidades comunicacionales y en conocimiento, además. Ya, muchas gracias a todos y a todos, que estén muy bien, buen verano, nos vemos en marzo. Un abrazo. Cierto. Chao, chao. Chao.